Muy buenas y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es una reflexión para una praxis de amor, el sacramento más importante. En el contexto del tercer domingo de Pascua, quiero reflexionar contigo sobre la realidad que Jesús le hace a sus discípulos y a sus discípulas luego de la resurrección. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están asustadas? Mi argumento principal para hoy es que debemos de crear iglesias con cuidados pastorales que puedan lidiar con el dolor del pueblo, con sus temores e inseguridades aquí y ahora. De esta manera tendremos unas buenas nuevas relevantes y reverentes. En el relato de Lucas, los discípulos y discípulas de una manera recibieron otro conjunto de testigos de la resurrección cuando los dos viajeros en el camino de Emaús regresaron para contarles sobre su encuentro con Jesús. Mientras hablaban de todo esto, tratando de encontrarle sentido y razonar sobre la muerte de Jesús. ¿Cómo ocurre en el cuarto evangelio las primeras palabras de Jesús para ellos, para ella? La paz sea con ustedes. Están destinadas a abordar el miedo. ¿Por qué los discípulos y discípulas eran tan escépticas a este mensaje de la resurrección? Durante 3 años habían seguido a Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús. O sea, lo acompañaron en todo momento. Y de momento lo arrestan, lo ejecutan y como que se cayó todo. Eso era lo que ellos pensaban, ¿ves? Pero había algo que se les había olvidado cuando él les había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Todo lo que vieron contradecía sus creencias, eso lo tenemos claro. Y por eso fue que se encerraron, estaban allí como huyendo y tenían mucho miedo, estaban como en pánico. Por eso cuando Jesús entra, lo primero que le pregunta es, ¿y por qué ustedes están asustados? ¿Por qué ustedes están asustadas? Los discípulos pasan de discutir el relato de los dos extranjeros para lidiar con esta realidad del miedo. ¿Cómo se niegan a creer? Tienen que seguir preguntándose qué está pasando y cómo razonar un poco más las cosas. En el mensaje pascual podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que está produciendo este susto o este pánico? Este susto, este pánico al pueblo en ese momento. Ese susto, este pánico al pueblo en este momento. Yo diría que la inseguridad les produjo toda este malestar. De esto no hablamos mucho, yo no sé por qué. La inseguridad, sobre todo la inseguridad ciudadana, atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro o lesiona los derechos fundamentales. Así, garantizar la seguridad de los ciudadanos o ciudadanas constituye una razón de ser del Estado, pero nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de crear un Estado saludable. Es por esto por lo que había un malestar entre los discípulos y discípulas. Yo me pregunto, ¿y cómo se aplica todo esto a nuestra realidad aquí y ahora? Allí fue que estaban frustrados, estaban traumatizadas de que Jesús lo mataron y no tenían la seguridad si está vivo o no está vivo. ¿Cómo se le va a dar continuidad a este proyecto de vida que habíamos comenzado con él? Hermanos y hermanas, hemos sido llamados y llamadas a compartir las buenas nuevas de salvación en medio de una realidad que estamos viviendo, inseguridad ciudadana. El pueblo tiene miedo y se siente con mucha inseguridad. Podemos de manera irresponsable hablar de Cristo y un más allá sin repercusiones en el presente. O podemos hablar de Cristo como Salvador dentro de una propuesta de vida que viene para cambiar o erradicar los males sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, que están afectando al pueblo. O sea, construir ahora mismo con Cristo un mundo diferente, pero mejor.
El asunto está en que tenemos que ser relevantes y reverentes con la palabra de Dios. A veces nos decimos, es que la gente no quiere venir a la iglesia, la gente ha perdido la fe. Pero ¿por qué la gente no quiere venir? ¿Por qué la gente ha perdido la fe? Si la mayoría estamos predicando un mensaje que es irrelevante e irreverente a la realidad que el pueblo está pasando. Le queremos producir un futuro, un más allá, mientras ahora tienen hambre, no tienen hogar, no tienen empleo, no tienen trabajo, les están abusando y le estamos diciendo al pueblo, aguanta ahí, que cuando Cristo venga todo va a ser mejor. Eso es mentira. Observo de esta manera. El crimen y la violencia condicionan nuestras decisiones diarias. Dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde invertimos, con quién establecemos una relación, o qué hacemos, dejamos de hacer en fin de semana, etcétera, etcétera. Es decir, afecta nuestra calidad de vida y de nuestro bienestar. ¿Qué es entonces una iglesia relevante con un mensaje pascual que tenga un significado de impacto para que el pueblo pueda decir, esto es lo que yo necesito escuchar, estas son buenas nuevas a mis oídos? ¿Cuáles son las consecuencias de la inseguridad? Podríamos comenzar por ahí. Entre ellas encontramos la ansiedad, la tristeza, el enfado con uno mismo, con una misma, la culpa, la vergüenza. Todas ellas hacen que la autoestima de la persona insegura vaya mermando cada vez más, entrando en un círculo vicioso de que la persona insegura no asciende, sino que desciende. ¿Y qué es lo que estamos predicando en la iglesia que no sabemos que nos están llegando personas de esta manera? Acepta a Cristo como tu Salvador y para de sufrir y todo va a cambiar. Nada de esto es mágico. El proyecto de liberación salvífica de Jesús es un proyecto de liberación holística. Comienza aquí en la tierra porque estamos construyendo el cielo aquí en la tierra. No tengo duda que el desarrollo sostenible que tanto queremos no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo. Definitivamente. Y nuestras iglesias no van a crecer si el pueblo se siente de esa manera. Si queremos comunidades donde las personas puedan vivir tranquilas y donde los niños y niñas vayan a la escuela sin miedo, que podamos producir un futuro para que haya un legado histórico de seguimiento y relevo en nuestra sociedad, tenemos que actuar para transformar sus entornos de violencia social, económica, política, religiosa, cultural, etc. Hay que construir un futuro que sea real, porque el pueblo está a escondidas, viviendo la inseguridad, viviendo en pánico. Entonces tú y yo, que decimos que servimos a un Jesús de poder, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿dónde es que lo hemos metido? ¿Podríamos ser relevantes y bajar con este proyecto de buenas nuevas y empezar a transformar esta sociedad? Tal y como Jesús llegó y encontró a ese pueblo con temor, asustado, miedo, en pánico, así nos llegan la gente a nuestras iglesias. Tal y como sucedió en el Éxodo, Jesús quiere encontrarles en el charco de emociones con un mensaje pascual de liberación. Prediquemos, hermanos y hermanas, las buenas nuevas dentro del contexto de un evangelio saludable, no un evangelio tóxico. Un evangelio que se dedica al trabajo diario de servir a Dios. Servir a Dios, sirviendo y acompañando al pueblo. Esto es producir seguridad. Esto es una iglesia saludable. Esto es un discipulado saludable en esta Pascua de liberación. Bendiciones y la paz con justicia sea con ustedes y prométanme que van a ser muy felices en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y H.